8:19. Estamos en vivo. Estamos off record. Ya no hay off record entonces. Osvaldo Moreno, analista internacional y político, para conversar sobre algunos temas, entre ellos, por supuesto, la elección del vicepresidente de la República, estos primeros pasos que ha dado. Doctor Moreno, buenos días, bienvenido. Buenos días, un gran abrazo a la distancia y a la cercanía a todas las personas que nos escuchan en el dial y bueno, probablemente gracias a la tecnología en cualquier punto del planeta, lo cual es una ventaja y una desventaja. Una desventaja porque antes veníamos felices en chancletas a la radio y la desventaja que ahora hay que disfrazarse igual que en la televisión. Así que encantado de estar en los micrófonos de nuestra radio católica. Sí, claro, estamos transmitiendo vía Facebook Live también para todo el planeta. No sé si tanto como en chancletas, pero no, sí, Elsie, ¿no? Sí, de vez en cuando uno iba un poquito más de informal. La cintura para abajo, más ponerse informal. En Guayaquil es una tortura. Sí, ciertamente. Es verdad. A ver, doctor Moreno, ¿cómo le han parecido estas primeras 24 horas del vicepresidente de la República? Pues muchos dicen que la verdad es que es una figura decorativa la del vicepresidente en términos generales, que más allá de las credenciales que pudiera tener la persona, la ejecución que hará desde la vicepresidencia de la República, que corresponde a lo que le asigne el presidente, no será y no podrá hacer mucho tampoco, ¿no? Bueno, primero una pequeña aclaración, candidato doctor, estamos esperando fecha para la defensa. Aquí regalamos títulos. Sí, no, en Colombia ni se imagina. Pero aquí Colombia, en la radio, digo. Muchas gracias. Pero candidato, estoy esperando la fecha de defensa en la República Argentina, en la Universidad Jesuita de El Salvador. Bueno, básicamente hay dos factores, ¿no? Primero, creo que el actual vicepresidente, que yo creo que ya dejó de ser Otto, como él dijo, llámenme Otto, pero creo que lamentablemente cuando uno se mete en esas instancias... lo desafío, pronúncielo, en Otto, este momento. Si lo leo, se lo No, sin leer. Otto, yo la verdad que soy bueno para Ayer todos, sí, incluyéndome, se equivocaron con el apellido, porque claro, estás a la expectativa de si te equivocas o no te equivocas. Claro. Ojo, antes de empezar con esta polémica de que si se puede pronunciar, no se puede pronunciar, lo leímos un sinnúmero de ocasiones aquí y lo hicimos bien. Pero ya cuando empezó esto de que el subconsciente nos traicionó. A todos. Bueno, yo soy a la inversa de los que criticaba a Correa. Yo no hablo en español y pienso en inglés, hablo en español y pienso en quichua, así que se me va a complicar un poquito más. En todo caso, me parece que cuando uno entra a esas instancias, que yo por ejemplo tengo una metodología en mi trabajo, casi siempre la mayoría de colegas trata de convencer a los políticos que corran, en cambio nosotros tratamos de persuadirlos de que no salgan, porque en el 90% de los casos no tienen idea en lo que se están metiendo. Pero usted tuvo éxito con Ceballos. No me diga eso. Pues. Lo convenció. No me diga eso, que yo nunca ni confirmo ni niego para quién trabajo. Entonces, en el caso de los candidatos, generalmente se los trata de persuadir de que no salgan, porque en el 90% de los casos no tienen idea en lo que se están metiendo. Es decir, cuando uno llega a esa instancia, primero deja de pertenecerse, ya no te perteneces. O sea, es una instancia en que tu vida y tu patrimonio pasan al escrutinio público, lo cual es incómodo, y realmente yo no entiendo eso de no puedes ir a la tienda y que 50 te abracen y 50 te quieran pegar. O sea, ese es el paso que acaba de dar el nuevo vicepresidente. Y sobre sus funciones, bueno, de acuerdo a lo que la Constitución establece, debe reemplazarlo el presidente de la República en ausencia temporal o definitiva y realizar las labores que el presidente delegue, que puede ser desde manejar el aseo del palacio hasta la política exterior, económica. Eso va a depender del presidente y el presidente no está aquí todavía. Entonces yo creo que en función de las competencias que el presidente de la República le delegue o le comparta, podremos tener más claro cuál. O sea, ojalá no sea un fusible para negociar con el FMI. ¿Era un momento crítico realmente? Bueno, el país... Y que demandaba que una persona como Sonel Holzner, que ha estado en radiodifusión, empresario privado toda la vida, asuma eso, la pérdida de su privacidad, entre otras muchas claro, cosas. Yo espero que... ¿Era realmente crítico como para empujar, compeler a alguien a aceptar un cargo de ese? Yo espero que... Bueno, primero que lo conozco, pues varias veces me entrevistó y le voy a dar una anécdota. Yo lo he visto también en la Metrovía, lo vi unas 3 veces, me lo encontré. Una persona muy sencilla, pero en todo caso tampoco ser empresario es garantía de honestidad. Vamos a ver a Martinelli en Panamá, el fracaso de Macri, pero el fracaso ciertamente de el sector privado es absolutamente distinto al público. Sin duda, pero no es garantía de transparencia. No lo digo por eso, es por los esquemas que se manejan en el sector privado. La lógica privada y la pública no tienen nada que ver, son la noche y el día. Pero en todo caso le va a tocar legitimarse en el ejercicio,
porque con Moreno sea algo curioso. Moreno no es un conductor. Moreno tiene un gran defecto desde mi punto de vista. Primero, que no gobierna ni con la izquierda ni con la derecha. Gobierna con Twitter, que es peor. Y para mí, en lo personal, Twitter es una alcantarilla que debería ser regulada. Y segundo, no encabeza un proyecto político el presidente. Es un administrador del Estado, sí, pero no es un conductor, no encabeza un proyecto político. No importa que sea izquierda, centro, LGBT o ideología de género, que ahora es una línea de pensamiento político. No encabeza un proyecto político. Y eso, pongo el ejemplo que usted puso al principio, que yo ni niego ni confirmo, se reflejó con Guayas, con Ceballos, por ejemplo, y con Enderica en Azuay. Al no haber conducción, prácticamente por la falta de apoyo, porque para mí no tenía lógica la retirada de Ceballos del escenario, teniendo los números para ganar, esa ausencia de ser un conductor o de encabezar un proyecto político podría derivar en que otro tenga un rol determinante, no lo sé. Eso es el sí, futuro. pero lo que se dice, ya sea como excusa o salida, de que este gobierno es un gobierno de transición debido a que la mesa no quedó servida, y lo que se está tratando de hacer es conseguir dinero para ver si se trata de tapar un sinnúmero de baches económicos que en este momento está atravesando el país. Bueno, mire, es un poco contradictorio que en el ámbito local se hable de la tragedia de los créditos chinos y el presidente vaya prácticamente a declamar a los chinos. Ahorita en China, no sé si los vieron al presidente declamando con los chinos. Y ahora le digo está trayendo 999 millones. Y le digo algo interesante, porque claro, uno cuando va al banco no le va a decir, oiga, chulqueros, préstenme plata, ¿no? Entonces, algo que es interesante, y es un tema absolutamente personal, nunca he visto un avión chino bombardeando a nadie, ¿no? He visto aviones norteamericanos bombardeando a todos lados, a todo el mundo, pero nunca he visto un avión chino bombardeando a nadie. Por ese lado es interesante. Y por otro lado, ya es un tema que habría que analizarlo con economistas, no conmigo, pero le cuento una anécdota. He recibido por lo menos 100 llamadas, y no le estoy exagerando, de 100 proyectos inmobiliarios distintos en la ciudad de Quito. O sea, de 100, de los cuales 50 o más de la mitad son proyectos en plano, otros están a medio hacer, otros en ejecución, otros por entregar. A veces como que ¿dónde está la crisis? ¿Pero le quieren vender o lo quieren contratar? No, vender. Yo no trabajo para inmobiliarias, al contrario, trabajo para ellas pagándoles, ¿no? La casa donde vivo, el departamento donde vivo, pero en todo caso, por ejemplo, estuve en Alhambra, no lo conocía, ese centro comercial, no le estoy haciendo publicidad, pero ese centro comercial puede estar en Dubái muerto de risa, y creo que fue construido, inaugurado recién hace meses. Entonces como que a veces yo me pregunto dónde está la crisis, pero bueno, ya son los economistas que desde el día 1 de Correa hablaban del apocalipsis y de que estamos como Venezuela, pero en todo caso al menos yo no lo palpo así. Son las 8:27, tenemos que hacer una pausa, ¿no es cierto? Sí. ¿Por qué? ¿Pero por qué? ¿Por qué? Mira, son las 8:27, hacemos una pausa, volvemos con Osvaldo Moreno a seguir conversando sobre temas políticos, especialmente del país. Seguimos con Osvaldo Moreno, analista político internacional, conversando de algunos temas. Claro, no voy a seguir con el tema económico, pero es que sí llama la atención, ¿no? Esto del crédito con China por $900 millones a 6.5% de interés. Llama la atención por el periodo en el que ocurre. Apenas ayer firmó Interagua un crédito internacional también, con interés menor, a un plazo seguramente adecuado y sin garantías o un colateral importante por medio. Aquí no dice cuánto será el colateral. Pero dentro de este mismo año, $400 millones que pidió Ecuador, tuvo que entregar un colateral de $1.200 millones y con una tasa de interés superior al 6.5%. Otra empresa privada hace un par de meses apenas 4.5%, 15 años de plazo, y la única garantía era la reversión de la concesión, porque hace un servicio público o hará un servicio público y toda la infraestructura que eso significaba. Esto para reflejar un poco hablaba de credenciales hace un rato, las credenciales de Ecuador como Estado, como gobierno, y las de las empresas privadas, ¿no? Sin duda. Son completamente distintas. Es otra lógica. Allí sí no hay riesgo país, que súbeme un puntito más del riesgo país, no. Eso cursa para el gobierno ecuatoriano, no cursa para las empresas privadas. ¿Y cuánto era ese crédito? ¿Es para pagar los décimos? Sí. Bueno, ese es otro punto, ciertamente. Pero bueno, a ver, ¿cómo va viendo el escenario político local, Osvaldo Moreno? Bueno, en el tema de las plazas electorales más grandes, creo que hay que ser honestos, la vara en Guayaquil es más alta que en Quito, pues no es lo mismo relevar a Rodas que a Nebot. Y me atrevería a pensar incluso en el Consejo Cantonal, pues no, aquí no tenemos idilios a la vista entre concejales, escándalos, hay que decirlo, claro, es verdad. Hay que reconocerlo, o sea, realmente lo que era Guayaquil en los 80 creo que hoy se ha convertido Quito a nivel edilicio.
hoy, ¿no es cierto? Entonces no es lo mismo relevar a Nebot que a Rodas. Y eso hace que en Guayaquil haya una disputa donde, bueno, la doctora Viteri se perfila como favorita y Jairala está en el trabajo de consolidarse como contendor. Sin embargo, yo pienso que más que tener que vencer a la candidata, Jairala va a tener un problema fuerte, que de eso dependerá su victoria, que es romper un poco las filas de los cuadros de la dirigencia que tiene ese partido a nivel barrial. Es una máquina aceitada que tiene 30 años trabajando y eso es muy complicado poder penetrar. Vamos a ver, eso nos dirá el tiempo y la contienda, pero yo creo que más que vencer a la candidata es vencer ni siquiera al aparato municipal, al aparato del partido, a la estructura. Eso es sumamente complicado, sumado a que, y esto para mí lo digo públicamente, creo que el control electoral sociocristiano, el control electoral es uno de los mejores o más sofisticados que existen en el mundo hispano. Yo creo que no hay control electoral. De hecho, como docente de algunos posgrados, hay alumnos nuestros que se les ha permitido ingresar como observadores. Es una cosa, un control electoral, para quienes nos escuchan, no es para robar votos, o sea, es todo lo contrario, es para controlar el que no te roben los votos, ¿no? Entonces, en ese sentido es el aparato en el cual deberá Jairala romper. Vamos a ver si lo logra hacer. A nivel provincial, bueno, ya con la ausencia inexplicable de Ceballos, teniendo todo para ganar. ¿El camino Carlos Luis Morales? Probablemente, vamos a ver, porque aquí nada está escrito. Hay un dicho que dice: Señor, líbrame las encuestas en las que voy primero, porque de los votos me encargo yo. Y casi siempre el candidato ganador de encuestas, candidato perdedor de elecciones. Pero vamos... ¿Será a veces, pero en este caso hay circunstancias muy... El voto vergonzoso. No necesariamente, porque creo que votar por Poli no creo que genere vergüenza, pero en todo caso, ahí se dan muchas contradicciones, ¿no? De lo que, por eso hay que saber interpretar los estudios de opinión. A veces nos centramos en intención de voto y hay la parte cualitativa, que es la que nos dice lo que no nos dicen los encuestas. Por ejemplo, conoce a Luis Guerrón, sí, no contesta. Eso es un cuantitativo. No nadie. Entonces, en la parte cualitativa, en cambio, es conoce a Luis Guerrón, sí, y los por qué. Si lo tuvieras al frente, ¿qué le dirías? ¿Qué es lo mejor de él? ¿Qué es lo que no te gusta? Y cuando se preguntaba a la gente cómo no debe ser un político, en el caso del prefecto ideal, te decían ni de la farándula ni de los canales de fútbol. Eso es, perdón, ni de la farándula televisión ni de las canchas de fútbol. Entonces venía la contradicción, entonces ¿por qué dos arqueros estaban punteros? ¿O por qué un arquero sigue puntero? Entonces a veces la opinión pública hay que saber interpretar. El tema de la televisión, pues mira, hay algunos partidos que ya aparecen en canal de televisión y no aparecen en lista, digamos, de política, ¿no? Entonces básicamente proyecta un poco el colapso del sistema de partidos en nuestro país. Y hoy por hoy a un chico ya no hay que decirle que vaya a un centro de formación, sino que directamente vaya al ITV para hacer política. En el caso de Quito, bueno... no, pero usted está en esa onda de no estar contra las figuras de televisión. Para nada, en lo absoluto. Es que yo me resisto a que no tengamos derecho, yo también pasé por la televisión, no tengamos derecho ciudadanos a ser candidatos a lo que nos dé la regalada gana. Y usted tiene razón. Y que nos voten o no nos voten, ese es otro punto. Cualidades más allá de la figura de televisión. Y usted sabe, como analista y asesor político, que una de las principales para ser un candidato es el reconocimiento que tiene la persona. ¿No es cierto? Es la primera vara que hay que superar. Le voy a repetir lo que acabo de decir. Vamos a hablar, ya que usted me toca el tema, yo lo puse genéricamente, hablemos de dos figuras de pantalla. Por ejemplo, Jorge Rodríguez, por quien voté una vez y volvería a hacerlo, aunque no voto en Guayaquil, pero lo hice como asambleísta, y Úrsula Strange, que me parece una psicóloga de primer nivel. Lo que yo no critico no es el hecho de que sean figuras de pantalla, es el colapso del sistema de partidos. No es un tema de las 6 y el colapso del sistema del sistema de partidos. Pero esto es apenas un reflejo mínimo. Sí, ojo, pero no es contra figuras de pantalla, por favor, para nada. Ya, pero este es un reflejo mínimo. Porque, exacto. Otra vez, ¿qué es lo primero que tiene que vencer a alguien que quiera acceder a un cargo público de elección popular? Pero es que el conocimiento del mercado electoral. Pero quien debe, ya son marketing político, pero quien debe generar los cuadros para ocupar esos cargos son los partidos. Y al haber colapsado el sistema de partidos, no es que sea culpa de Nebot o de Correa o de visibilizar lo suficiente a esos cuadros. Exactamente. Terminan recurriendo. Sea necesario luego recurrir a... No es contra las figuras de pantalla, para nada. Es por el esquema. Es el colapso del sistema de partidos. Como el colapso, el sistema de partidos colapsó. Y no lo colapsó Nebot ni Correa. Eso viene desde Flores, de Velasco Ibarra, ¿no? Pero no había gente de pantalla en la época de Flores. No, me refiero a la ausencia de partidos, al liderazgo, pues, ¿no? Entonces el liderazgo, porque también hay un poco también digamos, de dos pizcas de figuras que yo pueda controlar. Les pongo un ejemplo, Correa no nos genera un solo cuadro. Si el correísmo no está en la segunda vuelta del 2021, básicamente es por el mismo error que cometen todos los sistemas del siglo XXI, no generan relevo. Mira el caso de Chávez, que dejó a esta señora allá en Venezuela, el caso de Lula, que no entendió que no iba a ser candidato y no lo sacó a data a tiempo, el caso de Cristina, que no tenía un relevo, porque Scioli era un buen candidato, pero no generan relevos.
Entonces, si usted le presenta, yo creo que uno de los cuadros más interesantes que tenía el correísmo era Guillem Long, por ejemplo, pero no era ecuatoriano. Entonces, en ese sentido, no hay relevo y eso también pasa a nivel local. Entonces, no es que la crítica a las figuras de pantalla, para nada, yo los aprecio, los admiro. Es el colapso del sistema de partidos que merece esa crítica. A propósito del punto, ¿no? No? Lo que decimos de además los méritos para llegar a ser candidato, porque también hay que tener méritos para eso. En Japón, me parece que es en Japón, para llegar a ser primer ministro, que es la figura gobernante de la isla, uno tiene que haber pasado por 4 o 5 ministerios anteriores Y es lo correcto. a la primera magistratura, que es el primer ministro. Cuando usted le pregunta a la gente en la parte cualitativa, miren, sin irnos a Japón, volviendo a Ecuador, volviendo a Calceta, volviendo a Monte Sinaí, etcétera, la gente entre los factores para ser candidato ideal o lo que sea es experiencia pública, experiencia política. Es un poco difícil determinar qué es experiencia pública, qué es la administración pública. Y Nebot, por ejemplo, sería estúpido no reconocerlo, es reconocido como un gran administrador. Público. Y lo reconocen como lo reconocen como y lo critican. Esa es la coexistencia que hay, que pasaba con Correa, que pasaba con Chávez en Venezuela, que pasaba con Evo, la coexistencia entre los ciudadanos y sus mandantes. Los terminan aceptando como son. Yo le garantizo que el próximo alcalde, llámese Cintia, llámese Jairala, llámese Simón Bolívar, etcétera, la ciudadanía no le va a tolerar el tema de los informales, por ejemplo. Que a Nebot sí se lo toleran porque ahí como que la sociedad compensa. Este es su error, pero nos salvó en esto, en esto, en esto. Y sí, perdón que lo interrumpa. ¿Cómo no? Referente a este tema en específico, en Parque Samanes en una ocasión se estaba barajando la opción de cobrar el parqueo debido a ciertos incidentes que ocurrían. Casi que quisieron poco y más que ir a quemar el parque porque se les estaba dando, se estaba barajando la posibilidad de cobrar $1 el parqueo. Entonces ahí venía, pero en cambio al municipio nadie le reclama por cobrar por el parqueo. Sí, entonces insisto, por eso son el tema de las inundaciones, por ejemplo, pleamar, no pleamar, lo que sea, pero Guayaquil se inunda con 10 minutos de lluvia. Eso yo no creo que se lo tolere la sociedad al próximo alcalde o alcaldesa, no lo sé. Porque son cosas que la sociedad compensa y dice, bueno, me inundo, le dan palo a los informales, pero me salvaron en esto y esto, y es indiscutible la labor extraordinaria que en algunos aspectos ha hecho el municipio de Guayaquil. Es más, yo pensaría que Nebot, si hay un escenario 2021, va a terminar siendo la centroizquierda, pues no, si vemos la oferta electoral que se va a presentar. Sí, muy bien. 8:40 le queremos agradecer al candidato a doctor Osvaldo Moreira. Gracias. Por habernos acompañado en este espacio. Gracias. Muchísimas gracias por la invitación y siempre un gusto a la orden.